Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas las partes del mundo. Gracias por sintonizar entre tintos y papeles, Seno, plataforma de radio y radiovisión. Hoy tengo la grata presencia de conversar con el padre Marco Matamoros. Es un párroco que se ha destacado por su labor social, por sus criterios democráticos, por sus opiniones oportunas. Por eso nosotros nos preocupamos siempre de hablar con Marco, porque como pastor incluso guía a la grey. Marco, buenos días, te doy nuevamente la bienvenida. Y no sé Muchas gracias por la invitación. sí, no sé si por ahí vos leíste anoche el resultado de la Corte Constitucional. ¿Qué piensas, qué crees frente a esta sentencia, Marco, que a lo mejor va a marcar un antes y un después? Bueno, creo que todos los ecuatorianos, con un mínimo de criterio, sabíamos que no podíamos estar en el limbo constitucional. Creo que la Corte se demoró demasiado en dar la sentencia. Yo estuve bastante preocupado porque unos días antes, unas semanas antes, estuvimos 4 días sin presidente de la República en el Ecuador. Eso a nivel internacional tiene que ver pesado como un hecho gravísimo, ¿no? Que son consecuencias que a veces se pagan con el tiempo, porque el presidente de la República había pedido licencia y entonces había encargado él, mediante un decreto, la vicepresidencia a la señora Gilbert. ¿Mm? Pero la vicepresidenta electa, Verónica Abad, no podía asumir la presidencia. Resulta que eso lo tiene que comunicar a la Asamblea. La Asamblea le devolvió el decreto. De manera que si la vicepresidenta electa no está en funciones, la vicepresidenta nombrada por decreto, la Asamblea le devuelve el decreto y el presidente está con licencia, ¿quién estuvo al frente del país durante 4 días? Bueno, ahí hay una usurpación de funciones por parte de la vicepresidencia nombrada. Entonces hay que tomar en cuenta que las responsabilidades legales van a ser duras. Pero también ¿qué pasa si un país no tiene presidente 4 días o no tiene vicepresidente? No hay encargo ninguno como manda la Constitución. De manera que esas cosas que aparentemente se pueden manejar en el ámbito interno con audacia y suponiendo que la mayoría del pueblo no se da cuenta, más adelante tienen complejas consecuencias, ¿no? Complejas consecuencias como lo de romper las relaciones diplomáticas con México, ¿no? Puede haber sido las razones que sean, pero en este momento nosotros estamos aislados del contexto internacional. La muestra más evidente fue la cumbre iberoamericana que se iba a desarrollar, que se desarrolló en la ciudad de Cuenca, a cuya convocatoria asistió un solo jefe de Estado, ¿no? Así es. Más el presidente. De manera que esos otros 21 estados de alguna manera se excusaron. Pero creo que la excusa venía porque no querían hacer presencia en un país que mantenía rotas las relaciones con un país como México. Fíjate Correcto. que ahora el presidente Trump eh, a Colombia le ha dado un trato en las relaciones y creo que puso las cosas en orden, en una jugada maestra, quizás porque Y en pocas la, horas. la diplomacia colombiana no lo hizo acertadamente. Sin embargo, con México ha tenido otro tratamiento muy distinto. Una llamada directa a la presidenta de la República, han hablado con ella, se han puesto plazos, han llegado a acuerdos, de manera que quiere decir que en el contexto internacional, México es un país con el que no puede tenerse el mismo tratamiento que se podría tener con otros países, quizás en otras condiciones. Solo Correcto. quería poner este ejemplo porque eso muestra que no es que lo que se hace dentro del país no tiene consecuencias
y que esas consecuencias internacionales a veces tienen problemas que nos van a desgastar económicamente, que nos van a poner muy lejos de tener al país en el centro de unas buenas relaciones internacionales para el gobierno que sea. Vivir un aislamiento diplomático, vivir un aislamiento internacional, es una cosa que pesa muchísimo, sobre todo ahora que estamos en este tema de la inmigración y de las deportaciones. Correcto. Ahí tenemos que estar muy, muy atentos a lo que va a pasar con nuestras relaciones Correcto. internacionales. Tres circunstancias quisiera tocar, Marco. La primera, la condecoración a la gente de la CIA. Primera vez que oigo que un presidente de un Estado condecore con la máxima insignia a un ex agente de la CIA que participó, incluso se dice, en la muerte de Amilcar Romero. Una, dos. Sí, los ecuatorianos estamos presos este rato en Colombia, figurativamente hablando, porque al no haber relaciones no pueden los ciudadanos que emigraron hacia los Estados Unidos y les bloquearon la entrada, no pueden regresar, no tienen los medios suficientes y no hay la astucia del gobierno ecuatoriano, yo diría la oportunidad para situar los diferentes aviones para que regresen los demás migrantes. Y la tercera, la ridícula imposición del arancel del 20%, 27% a las importaciones, a las exportaciones ecuatorianas a México. Y la asambleísta, la principal del gobierno de México, dentro de la asamblea, ha dicho que más barato es el camarón que cultivan ellos allá en Colombia y que, digamos, en México, y que realmente es una medida totalmente risible, ¿no? Sí, bueno, yo no sé exactamente cómo son los efectos de eso. Solo quiero decir lo que ha dicho la prensa internacional, de que nosotros tenemos una relación comercial de aproximadamente unos 200 millones de dólares con México, frente a los 700 millones de dólares que significa México para nosotros. Y luego, porque el 70% de eso son medicinas. De tal modo que si la medicina que viene vía México se encarece, pues ya sabemos quiénes pagan las consecuencias. Habrá un problema y un quebranto de salud muy grave en el país, porque dado que el sector público no tiene medicinas, los hospitales están completamente abandonados en ese ámbito, entonces pues se recurre a la medicina privada o a la compra privada de medicinas. Y si esta se ve encarecer, pues ya sobre el gravísimo problema que tenemos de salud en el Ecuador, esto se va a agravar. Además, estamos a las puertas del 14 de febrero. Yo no sé qué tanto de flores mandan los productores ecuatorianos a México. Es el Eh, tercer país el que nos compra flores. el tercer país en que nos compra flores, de tal modo que estamos a puertas de ponerle un portazo a la producción floricultora en el Ecuador. En Colombia, cuando hubo este problema, Petrotron, los productores de flores pusieron el grito en el cielo porque se les podrían cerrar Correcto. Ujú. exportaciones a Estados Unidos de ese producto que lo habían venido cultivando durante todo el año. Y eso se hizo con mucho tiempo todavía. Pues ahora estamos exactamente a un par de semanas de que eso suceda. De manera que no sé exactamente por qué hay estas reacciones y se planifican las cosas de este modo, pudiendo de esta manera afectar la salud, la vida de los ecuatorianos, si ese es el caso. Creo que es un poco complicado, porque además, si es un país con el que no tenemos relaciones diplomáticas, ¿cuáles van a ser los canales de negociación para poder Ajá. hablar? Cuando tú tienes relaciones diplomáticas con un país, pues te sientas y hablas, pero cuando no las hay, entonces, ¿quiénes van a ser los interlocutores válidos, no? Correcto. Ahora, Marco, la situación de la economía ya vemos que va a ser un golpe fuerte. Es más, el 60% de las medicinas se importan de México, Marco. Esto también va a ser un gravísimo problema. O sea, se pone en riesgo por vanidad, por tapar un acto inconstitucional lesivo al derecho internacional. Se buscan pretextos. Y en este caso, pues tendríamos que pagar los ciudadanos ecuatorianos un 60 más, un 60% más de las medicinas a México, Marco. Sí, pues eso es lo que digo, es el 60% de las medicinas. Pues no sé cómo será el tema diplomático para poder arreglar este asunto, dado que no hay relaciones diplomáticas.
pero entiendo que no pueden quedarse las cosas así, porque tampoco México se va a quedar con los brazos cruzados. Habrá que ver cuáles son las medidas de regreso que se dan a esta situación. Entonces, si quiso hacer un golpe de efecto por campaña electoral, creo que ha habido un revés muy, muy importante, ¿no? Como el que pasó con Venezuela cuando se recibió a González en el Palacio de Gobierno y se lo condecoró, sin hacer un juicio de valor sobre lo que pasa en Venezuela, pues a renglón seguido, el presidente Trump había enviado Un a reconocimiento expreso, Marco. a uno de sus secretarios a hablar con Maduro. Bueno, luego han aclarado que no fue un reconocimiento, pero no han hablado con él. De tal modo de que ahí creo que hubo un traspié diplomático. Otra vez, creo que la Cancillería tendría que hacer una hoja de ruta mucho más consensuada, consultada, donde se puedan tomar decisiones más asertivas, porque las decisiones de los gobiernos a veces terminan, no, a veces terminan siempre afectando al pueblo en general. Y normalmente a mí siempre lo que me preocupa es que en estas situaciones son los más pobres los que terminan pagando las consecuencias de tales situaciones. Y ahora los migrantes, Marco, es un drama. Hoy leía una página de México que se llama Migrantes de Auxilio, creo que es creada recién, en el sentido de que están desprovistos de toda protección. El Estado mexicano va a limitar incluso la deportación hacia sus fronteras. Y el Ecuador, bien, gracias, no dice absolutamente nada nuestro presidente, nuestro canciller. ¿Qué podemos decir, Marco? Porque los migrantes son hermanos que se fueron al extranjero para sacarse el aire, como se dice vulgarmente, para sostener a su familia. 4.000, Pero, 4.500 millones de dólares ingresan, se dice, por las remesas. Y ahora, Marco, regresan tantos ecuatorianos a las plazas de trabajo. no, pues las plazas de trabajo van a estar ocupadas por los hermanos venezolanos, se los va a recibir Ujú. en una posible explosión migratoria, ¿no? Claro, al sector de los poderes económicos del Ecuador quizá les convenga la mano de obra venezolana porque se la contrata en condiciones fuera del derecho laboral Sí, que rige señor. en el país. Creo que las deportaciones van a crear una situación muy, muy complicada económicamente hablando, porque muchos de ellos regresan con las deudas, no han podido todavía asumirlas, redimirlas, tienen bienes hipotecados, que pues si el dinero ya se gastó, los coyotes, ¿cómo van los coyotes, los que realizan el tráfico ilegal de personas? ¿Cómo van a recuperar el capital de una persona Qué que se barbaridad. fue y regresó? Yo no creo que se queden con los brazos cruzados. ¿Cuáles van a ser los mecanismos que se van a usar para recuperar ese dinero? A lo mejor vamos a entrar en un estado de extorsión generalizada. La salud de la familia se va a ver afectada porque también hay familias que ya se rompieron producto de la migración. Entonces, este deportado regresa a un lugar familiar que en el Ecuador ya no existe. Ujú. Están a veces menores de edad de por medio, van a haber nuevas divisiones familiares, porque la madre, el padre, relaciones complicadas, situaciones de deudas. ¿Qué va a hacer el sistema económico ecuatoriano, la banca, el sistema cooperativo, que ha prestado dinero a los migrantes? Porque aunque se disfrace el préstamo con otras versiones, pues resulta que ese préstamo está hecho para migrar y a veces está hecho por terceras personas, por los llamados garantes. Yo conozco muy de cerca abuelos endeudados que hicieron un préstamo en determinada cooperativa para que el nieto viaje. Y ahora el nieto ya está regresando, va a regresar. ¿Quién va a pagar esa deuda? ¿No será que eso le va a pasar factura al sistema financiero ecuatoriano? Ya está, Eh, que ha crecido la morosidad, Marco. Se qué encuentra este pasa con el rato en el cinco sistema punto cuatro, Marco. cooperativo, que es el sistema más solidario que tiene el país, pero que también a veces esas deudas están en el sistema de cooperativas pequeñas, ¿no? No en las grandes cooperativas? Al ser cooperativas pequeñas las que hacen los préstamos, pues si eso se derrumba
Y vamos, podríamos tranquilamente entrar, Dios no quiera, en un símil del feriado bancario, donde el sistema financiero ecuatoriano quiebra por las deudas de ese 500.000 de migrantes que podría ser deportado, que podría regresar. No digo que todos los que vengan endeudados, Ujú, pero ujú. también cuando vuelves y si traes dinero, se supone que tienes que generar inversión, pero nosotros estamos en una situación de riesgo donde nadie se atreve a invertir y si la gente se atreve a invertir, entonces eso significa que va a ser muy complicado realizar inversiones de ese tipo, ¿no? Es Marco, por otro muy lado, difícil. estoy sin salir. Marco, por otro lado, no sé si me escuchas, Marco. Sí, te escucho. Ya, ok. Tenemos que la situación de los migrantes, de fin, pero acá tenemos otro problema ya eh, local. ¿Cuánta gente regresará sin hogar, Marco? Porque nosotros sabemos que las relaciones de la distancia se rompen y los abuelos no quieran devolver a sus nietos. En fin, este drama humano ni siquiera ha sido abordado por el Ministerio de Seguridad Social. O sea, ignoran absolutamente. Están esperando que realmente se dé un colapso o no les conviene en este momento reconocer los errores que han cometido. Sea, a ver, el drama social es una situación que está a las puertas, que empieza como drama y que puede terminar en estallido, ¿no? A veces cuando estas cosas se van configurando, van leudando, como se dice en lenguaje doméstico, ¿no? Y cuando terminan de leudar, se convierten en una carga que a veces explota y que es difícil de controlar, ¿no? Las heridas sociales suelen durar muchos años, suelen tener consecuencias de muy largo plazo, ¿no? Eh, yo, el periodo bancario, que fue una cosa que yo ya lo pude experimentar de manera consciente, tuvo heridas que no se han sanado durante los siguientes 20 años, en situaciones económicas, de descomposición familiar, de muerte de algunos de los ancianos, de los jubilados. Asimismo, lo del COVID, la crisis del COVID es una crisis que no ha sido superada y que difícilmente en estos próximos 20 años va a sanarse y va a seguir teniendo consecuencias. De manera que las políticas que se estuviesen estableciendo ahora o la ninguna política frente a esta situación de la deportación va a ser una situación que nos va a marcar otra vez para los próximos 20 años. Porque estamos hablando de ese hijo adolescente, de ese nieto, de ese hogar partido, de esa casa hipotecada, de ese terreno perdido, de ese negocio fallido. Las remesas que siguen siendo uno de los principales rubros del Producto Interno Bruto ecuatoriano, van a desaparecer o van a caer enormemente. Entonces, mañana el Ecuador va a ser un país con una crisis terrible. No nos habíamos levantado del feriado bancario por muy lejos que parezca. No nos hemos salido todavía de la crisis del COVID y ahora tenemos la crisis migratoria. De manera que si no hay un gobierno con sensibilidad social, que piense en los más pequeños, en los más débiles, en los más pobres, con verdaderas políticas públicas, no de caridad, no de misericordia, sino haciendo que el Estado tenga presencia, que vuelva la salud pública, que vuelva la educación pública gratuita, que vuelva la mochila escolar, que vuelvan los uniformes de los estudiantes, porque ampliar el bono significa solo fortalecer un cordón de miseria del que nunca sale la gente. O sea, aquí el tema no son bonos, el tema es presencia del Estado, que además tiene un factor determinante, que tú puedas levantarle la autoestima a la gente. Cuando no le levantas la autoestima a la gente entra en una especie de letargo que aunque tuviera los recursos, pierde la capacidad ideatoria. Yo creo que ya vivimos suficiente clima de violencia y de miedo que ha ido poco a poco restándonos las capacidades de poder pensar a la sociedad, de poder idearte una salida, una forma, ¿no? Sin embargo, eso no ha sucedido. Entonces, con la autoestima por el suelo,
con los ideales rotos, sin fe, sin esperanza, un país dividido, instaurado un clima de odio, de violencia y de inseguridad que no hemos terminado de salir. Creo que si el Estado ecuatoriano, porque es el Estado, ¿no? No es el gobierno, es el Estado, que me refiero a todos los entes del sector público y los sectores privados y la sociedad civil y las organizaciones, no se hace una minga de conjunto que piense en el ser humano, vamos a estar abocados a un revés histórico del que a lo mejor no vamos a salir nunca. Quizás ni tú ni yo vamos a ver cuándo el Ecuador del mañana es mejor, ¿no? O Sí, sea, Marco. el famoso nuevo Ecuador tiene que ser un Ecuador con rostro, ¿no? Donde la gente pueda tener autoestima y pueda tener capacidad de decisión y pueda tener criterios de discernimiento y pueda tener espacio para el descanso, para la reflexión, para la contemplación. Cuando tú a la gente le quitas el espacio de discernimiento, de descanso para la reflexión, le estás mutilando en una de las expresiones más serias y más naturales que tiene todo ser humano, que es las ganas de vivir y vivir con dignidad. Sí, Marco, estoy totalmente de acuerdo contigo. Para ver si terminamos el programa en algún momento. Te hago dos preguntas. La primera, veo que organizaciones sociales y el candidato presidencial Jorge Escala se ha acercado a la Corte Constitucional y a la Asamblea para pedir la destitución del presidente de la República, así como de la señora que estuvo nombrada para la vicepresidencia de la República. ¿Crees que sea el momento oportuno político? Porque hay indiscutiblemente, Marco, y esto ya como abogado, hay una abrogación de funciones, yo diría pues incluso un desacato fuerte a la Constitución de la República, y esto está clarísimo en el dictamen de la Corte Constitucional. Quizás en tiempos electorales eso podía apelar a la sensibilidad de los sentidos y podría tener una reacción contraria de victimizar la figura del presidente y podría decirse, claro, como va a ganar y ya tiene ganado, lo están queriendo destituir, ¿no? Ujú, Quizás las causas jurídicas sean correctas, pero el momento a lo mejor no es el más oportuno. Primero porque la Corte Constitucional no lo va a hacer, se tiene que tomar los tiempos ujú. determinados y va a llegar a la elección con una amenaza de destitución. Todo el electorado que esté a su favor y otros sectores van a cerrar filas para que eso no suceda, porque el presidente puede deducir o puede poner en la plataforma de la comunicación un eslogan muy sencillo: como estoy ganando las elecciones, no les queda más remedio que destituirme. Y Sí, eso en la cosmovisión del electorado, en la sensibilidad popular, suele ser un mensaje que comunica, ¿no? Entonces, ahí a veces, pues las pasiones no nos permiten razonar con sinceridad, ¿no? Yo creo que todavía pues, podría haber una segunda vuelta electoral y un tiempo para que los organismos de control puedan tomar las decisiones que sean pertinentes, las constitucionales, porque además, a ver, yo quiero decir esto. Normalmente se piensa que la Constitución es una carta de derechos, de garantías de derechos, donde se emanan las leyes de un país, una carta magna. Sin embargo, los constitucionalistas nos han hecho saber desde siempre, la visión académica, de que las constituciones no fueron hechas para elaborar leyes y garantías de derechos de los ciudadanos, sino son un conjunto de normas para controlar el abuso del poder de quien gobierna. bien, La Constitución es un conjunto de normas para controlar el abuso del poder de quien gobierna. Se las pensó después de las monarquías, para que en las repúblicas no hubiesen abusos de poder. Fíjate tú que, por ejemplo, Inglaterra no tiene constitución.
Se Eh, maneja, son, sí, sí, y se son manejan a través de un pacto social en donde se y se respetan unos a los manejan a otros. través de un Así, pacto sí, social. sí, estoy de acuerdo. De tal modo que no es que, porque ya hay otra vez el bicho de una nueva constituyente, ¿no? En el Ecuador, cada vez que queremos salir de un problema, apelamos a una nueva constitución. No, no es 17 igual. constitución. Estados Unidos creo que la ha reformado mínimamente en alguna parte la constitución de siempre, Ujú. ¿no? Porque la constitución es un conjunto de normas para frenar los abusos del poder del que gobierna. De Totalmente. modo que si en el Ecuador tuviésemos un respeto por esa constitución y la ciudadanía la usara para frenar los abusos del poder y los organismos de control, no solo para este gobierno, sino desde siempre, que ha habido un abuso desmedido de la constitución y la ciudadanía no se ha empoderado de que tiene en sus manos lo más preciado, un mecanismo de control de los abusos de poder. Perfecto. Sí, sí, estoy de acuerdo, Marco, contigo. Es un poco la concepción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de la persona en el sentido de frenar el abuso del poder, que, por cierto, todavía se da en nuestras democracias de papel. Por otro lado, Marco, la situación del país, dicen algunos analistas, que quien gane las elecciones va a ser resultado del odio, de la incomprensión, de la ingobernabilidad, que quien vaya a la asamblea con una pequeña mayoría haga todo lo posible para boicotear al gobierno contrario, en fin. ¿Tú crees que esto sea verdad, Marco? ¿O existe una confusión en la ciudadanía? ¿O nos están induciendo a pensar de esta manera? ¿O realmente estamos viviendo este momento tan aciago de que el odio y la división es la que marca el proceso electoral? Nosotros ya desde hace un tiempo atrás vivimos un estado fallido, según mi percepción, Ujú. porque se violan todas las normas, la constitución es una carpeta de papel que nadie la respeta, hay inseguridad jurídica. Claro, por Hay cierto. inseguridad jurídica. Cuando hay inseguridad jurídica, los ciudadanos estamos en el limbo. Estamos al borde del colapso, ¿no? Un país que se respeta tiene que preciarse de generar seguridad jurídica, Correcto. porque sabe que cuando tú estás ante un fiscal, ante un juez, ante un organismo de derechos, ante un tribunal electoral, ante un sistema de control, en algún servicio de la administración pública, de los gobiernos locales, tú tienes que ser atendido de manera efectiva, honrada, transparente, Ujú. ágil, eficaz, porque tu condición de ciudadano te da esas garantías. En el Ecuador eso no sucede en ningún nivel. Por ejemplo, se hacen despidos laborales, no se hacen liquidaciones, no se hace, no se comparten las utilidades, no se afilia al seguro, no hay despidos con todos los derechos cuando se piden las renuncias, hay un sistema tramposo ahí que no se respeta de parte del sector privado. En el sector público hay una burocracia amañada, ingobernable hacia adentro, que se lleva muchos recursos del Estado. Hay instituciones del Estado que son un organismo de papel, que no hacen absolutamente nada. Hay ministerios que ya no cumplen ni un solo rol, ¿no? Cuando uno, por Ujú. ejemplo, mira el Ministerio de Vivienda y dice, ¿dónde están las casas que construye el Ministerio de Ah, Vivienda? en la Pero existe. imaginación, en la Claro, pero imaginación. existe. Tienes una seguridad social al borde del colapso, Ujú. tienes una salud pública que no responde a las verdaderas necesidades de la población, hay deuda interna con estos organismos, en fin, hay inseguridad jurídica. Entonces, siendo esa la situación del Estado, realmente quien gane las elecciones tiene un problema muy grave, que es la ingobernabilidad, ¿no? Pero además hay como una especie de calma chicha, ¿no? En la ciudadanía, que en algún momento podría ser muy peligroso. Y luego está también de que la asamblea, que se convierte en un organismo también de control y de legislación, y por donde deberían pasar las aspiraciones de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, porque, a ver, el Ejecutivo pone el ejecútese.
pero donde se labran el conjunto de normas que posibilitan y facilitan la vida con dignidad, es en la Asamblea. Pero nos acaban de revelar en las investigaciones periodísticas, y no sé si otro organismo, de algún otro organismo, que han calificado como candidatos a la Asamblea 236 personas que tienen antecedentes penales o que tienen Ujú. problemas con la justicia. Y uno dice, ¿y cómo se calificaron de candidatos? ¿No? Que tienes que presentar tu hoja de vida y tiene que eso ser examinado y en el Consejo Electoral de cada una de sus jurisdicciones se revisa minuciosamente eh, la transparencia, la diafanidad del candidato. Candidatos que tienen deudas con los servicios de rentas internas, La candidatos que no han hemos- hecho declaración de impuestos, eh, candidatos que tienen líos con el sistema judicial. ¿Cómo es eso? ¿A quién le estamos entregando nuestro voto? ¿No? Ese es un tema realmente que tiene una reflexión profunda, pero que más ya desde el lado afectivo te hiere un poco en el alma, porque uno dice, ¿y ahora por quién vamos a votar? ¿No? Sí, estoy de acuerdo contigo. Esa duda, esa incertidumbre es caldo de cultivo para crear cierta tesis, para crear ciertas antipatías y lograr ciertas analogías. Sí, Marco, ahora las elecciones en primera vuelta serán este fin de semana, pero no tenemos claro, no saben ni quiénes son. Yo como periodista he investigado y a lo mejor no luego ni memorizarme los 16 nombres de los candidatos presidenciales, de los asambleístas nacionales, de los locales como quiera, pero los del pacto ante los de la Comisión Andina no sabemos quiénes son, en fin. Marco, no es falta del Tribunal Contencioso, del Tribunal Electoral, del Consejo Electoral, hacer que que los ecuatorianos tengamos conocimiento para que el discernimiento sea real y lógico, Marco, o no les importa, o están sirviendo a alguien de esa manera, Marco. Sí, del Consejo Electoral y de los partidos políticos y de los movimientos, ¿no? O sea, en algún Ujú, momento cuando se califica un movimiento, se supone que una de sus principales tareas es educar a la ciudadanía en los principios ideológicos y fundamentales de estos grupos, porque son los que presentan un plan de gobierno, son tus futuros gobernantes. Pero claro, cuando alguien va a gobernar, tiene que estar consciente de que va a estar frente a un Estado. Entonces, el que va a estar frente a un Estado tiene que ser estadista, ¿no? Y yo no sé si el Consejo Electoral, pues, tiene en sus filas de candidatos anotados, inscritos a estadistas, ¿no? Quizá de ahí deriva que la promoción se le delegue a las redes sociales, ¿no? Porque ujú. en las redes sociales tú puedes hacer promoción Claro. de cualquier Manipular también. sí, de cualquier analgésico, anestésico, lo que esté Ujú. de moda. En cambio, cuando tú tienes que promocionar a un estadista, tiene que ir con proyecto, con plan, con propuesta, con equipo, con un acervo popular. O sea, si tú eres candidato, pero tu votación no va a significar ni el 1%, significa que no representas a nadie, que tu candidatura es una candidatura inscrita de manera personal. Es la El Consejo caricatura, Electoral, creo es que a la caricatura de futuro, la democracia, Marco. más que el Consejo Electoral, el Código de la Democracia, debería ser revisado para saber si tú te puedes candidatizar porque tú decidiste ser candidato o si tiene que haber detrás toda una plataforma Organización, claro, sí, sí. de organización, de proyecto, de plan, y ahí sí estoy de acuerdo en que debería haber un financiamiento del Estado mínimo para esa promoción, mínimo, y que lo demás pues se lo ganen a punta de sus simpatizantes que tienen un proyecto, ¿no? De gobierno. Ujú, Yo me ujú. quedé con mucha envidia, te cuento, una sana envidia cuando fueron las elecciones en Uruguay. Creo que la democracia uruguaya tiene otro nivel. Claro. Ahí, la noche de las elecciones, el candidato ganador, la primera cosa que había dicho es que le invitaba al candidato que había perdido las elecciones a sentarse en una mesa de trabajo para ver qué propuestas
de esas que le iban a valer para la patria, para la república, podían ser incluidas para llevarlas a cabo, porque un gran porcentaje de la población había votado por esas propuestas y él pensaba que no podían dejarle a la población sin esas aspiraciones, por lo tanto era un deber cívico incluirlas. Correcto, Marco. Te agradezco. Claro, y el candidato perdedor le había respondido de que ellos participaron para ganar, pero en este caso habían perdido, pero que claro, eso les daba el derecho a proponerle que sus Ujú, propuestas estén incluidas. Así correcto. es que entre un deber del ganador y un derecho del perdedor, se reconciliaban las propuestas y se sentaban en una mesa de trabajo para hacer un proyecto de nación. Muchas Fíjate, gracias, Marco, por qué tu envidia, opinión. qué sana Envidia, una envidia, envidia sana. Muchas una gracias, envidia Marco. sana. Muchas gracias, Marco, por haber comparecido al programa Entre Tintos y Papeles. Marco Matamoros conversó con nosotros hoy en la noche. Nos vemos el día de mañana, señoras y señores. Muchas gracias, buenas noches.